Milei blanqueando a los chorros. O sus amigos. Claro. Pero bueno, sí. Y antes le había puesto Milei blanqueando a los negreros. Y antes había puesto parecido, pero bueno, al final quedó Milei blanqueando a los chorros. Porque a ellos les gusta tanto hablar de chorro, y los máximos chorros del país son ellos. Precisamente, y descaradamente. Y descaradamente. Bueno, por si la audiencia no lo ha notado, no sé si todos, pero gran parte de los editoriales intentan polemizar con la línea política del gobierno y refutar los argumentos, porque yo creo que hay que dar la batalla ideológica, además de la calle, hay que derrotarlos en las ideas. Bueno, vamos a ver cómo salió esto. Vamos. Milei blanqueando a los chorros. Por el blanqueo de capitales obtenidos por maniobras ilegales, el gobierno recaudó hasta el viernes último 20.085 millones de dólares provenientes de 104.390, no son poquitos los chorros, no. Los chorros que participaron en esta volteada. Sí. 104.390 entes le puse, porque ¿qué decía la noticia? Dice, contribuyente, no, justamente, ente. Porque aparte no estaban contribuyendo. Justamente, precisamente, que claro. la prensa seria llama contribuyente cuando en realidad no contribuyeron, sino que evadieron contribuir por esa enorme suma de dólares, que, estando en negro, o sea ilegal, debió ser blanqueada. Sí, Además, del efectivo se blanquearon bienes por valor de 1.935 millones de dólares. Claro, al lado de 20, pero 1.900 es mucha plata. Hasta donde yo entiendo, sí, a mí me supera mucho. Sumando uno con otro son 22.000 millones de dólares. Entre los 1.935, entre los que se incluyen 11.233 propiedades, tanto en Argentina como en el exterior, y 4.903 cuentas bancarias, principalmente en el extranjero, y 19 millones en criptomonedas. Bien. Estas estafas fueron realizadas por la parte más sana y honorable de la sociedad, como decían en otras épocas, que solo pagó, si interpreté bien, 1,3% del monto de su dolo. Mira. O sea, de 1,3%, porque ellos pagaron, bueno, de los 22.000 millones de dólares pagaron el 1,3%. Maravilloso. Para mí es un negocio. Si yo fuese uno de esos, pero no soy de esos. Creo que vos tampoco. Nadie de los que estamos acá. Bueno, en el capitalismo es tan común la estafa y el robo que parecen hechos normales, pero son hechos delictivos. Además son delitos violando sus propias leyes, porque las leyes las hacen ellos. Claro. Violan sus propias leyes. Y después quieren dar ejemplo. Y quieren hablar de moral. Son hechos delictivos, lo que el presidente llama libertad carajo. La libertad carajo es chorear tranquilo. La noticia fue difundida por boca de su ministro de Economía, Caputo, como un logro porque se recaudó más de lo esperado, cuando en realidad es el reconocimiento de la creciente estafa al fisco por los evasores. Miles y miles de intelectuales orgánicos, a sueldos del sistema capitalista, han estudiado la forma discursiva y simbólica de presentar lo sucio como limpio, lo delictivo como mérito, la entrega a precio vil y el saqueo de los bienes de la sociedad nacional provenientes del trabajo y la naturaleza como plan económico. Esto es un saqueo y ellos lo presentan como plan económico. Hasta donde yo entiendo es lavado de guita, ¿no? Así de simple, ¿no? Un lavado descarado, y aparte esto de fondo, ¿no? O sea, todavía seguimos sin generar ingresos. Esto es solamente un lavado de guita, hasta donde yo entiendo, de gente que la tenía guardada. No, lo del blanqueo sí. Sí.
Claro. Guita, no, de impuestos que no pagaron. Claro, pero a lo que voy es... Sí, lavado también. Este ingreso de guita, que ellos lo presentan como un logro porque supuestamente significa que hay seguridad en el modelo y bla, bla, bla. Es una guita que están haciendo entrar, que están lavando, que después esa guita se va a volver a perder, obviamente. ¿Y de qué estamos hablando? Pero acá a lo mejor no se entiende lo que quiero decir. El saqueo, la entrega a precio vil y el saqueo de los bienes de la sociedad nacional provenientes del trabajo y la naturaleza como un plan económico. Claro. Esto dicen que es un plan económico, pero en realidad es un saqueo de la economía argentina. Claro. Se llevan los recursos naturales, se llevan el producto del trabajo y acá no queda nada, porque ahora vamos a ver que van a pedir, tan contentos porque le van a prestar, para pedir plata de nuevo. Van a pedir plata y están contentos porque creen que se la van a dar. Ese es el tema. Pero no es para desarrollar el país, piden plata para hacer negocios privados. Exactamente. Eso es lo que quiero decir. Eso no es un plan económico, No. Este es un plan de saqueo del país. Claro. Esto no ocurre porque los capitalistas argentinos sean ladrones, que lo son, Claro. sino porque el sistema capitalista se basa en la explotación, que no se llama robo, pero le pega en el palo. Ahí nomás. Me pica la garganta. La explotación refiere al trabajo realizado por el obrero, no pagado por el capitalista. La moral de Milei y los liberticidas tiene esa base. Pero además, el capitalismo argentino desde hace 50 años, alineado con el capital financiero internacional, realiza la valorización del capital por medio de la especulación financiera, convirtiendo estos hechos en habituales. Es tan extendido el encubrimiento que se hace difícil que emerja a la superficie el hecho, que sería habitual en una sociedad productiva, que los 22.000 millones de dólares evadidos, de haber sido invertidos en producción, hubiesen generado otros 2.000 millones de dólares anuales de ganancia. Si en vez de evadir, pagas el impuesto, la sociedad lo invierte, una tasa del 8-9% anual en dólares, razonable. Bueno, es decir que nos perdimos de generar nuevas riquezas por 2.000 millones de dólares anuales, dinamizando la economía, creando puestos de trabajo, aumentando los salarios y expandiendo el consumo. Para nosotros, los revolucionarios guevaristas, el robo es robo, la estafa es estafa, la evasión fiscal implica todo lo que acabamos de decir, y como yapa agregamos que la libertad es libertad para las personas y la sociedad. La llamada libertad para el capital es aumento de la explotación y todo esto que estamos diciendo. Libertad para el capital es libertad para el choreo. Claro. En cambio, para Milei y los liberticidas, encubrir un robo y mentir es un mérito y una oportunidad para hacer negocio. Por ejemplo, la deuda externa no es una política para el desarrollo, sino el encubrimiento de negocios privados de los capitalistas financieros, cuyos empleados, los capitalistas financieros, que nadie los nombra, cuyos empleados, los políticos y economistas que los transan, reciben las rentas y comisiones y el pueblo se queda con la deuda. Acá ganan los capitalistas financieros y los empleados, o sea, los políticos y los economistas que transan las operaciones que ellos les piden. Y nosotros nos quedamos con la deuda. La demostración irrefutable de que es un negocio reside en que desde hace 50 años no deja de aumentar, en la misma proporción que la riqueza del 5% de la población explotadora y negrera. Los datos: el PBI, la fuga al exterior y la deuda son del mismo orden, alrededor de 500.000 millones de dólares. Liberticida. Desde que asumió este gobierno le hemos endilgado distintos calificativos. En el editorial anterior usamos la palabra
liberticida pensando que era un invento nuestro, pero no. Hoy fui a verificar y encontramos que la palabra liberticida existe en el diccionario de la lengua castellana. No, yo pensaba que podía tener sentido porque de femicida, liberticida, que venía por ahí. No, efectivamente existe en la lengua castellana y quiere decir exactamente lo que hace nuestro presidente. Maravilloso. Dice liberticida, RAE, Real Academia Española, : adjetivo, es un adjetivo. Y quiere decir que mata o destruye la libertad. Entonces, Javier Milei es, según el idioma castellano, un liberticida. Y su gobierno está cometiendo un liberticidio. Así. Abismal retroceso de los salarios. Además de la estafa por medio de la legislación vigente y la que introducen año a año, los capitalistas han logrado una estrepitosa caída del salario real y trasladado esas siderales sumas al capital. Voy a tragar un poco de agua a ver por si favor. se me va la picazón. Adelante nomás. Durante los 4 años de Macri, ese traslado del salario al capital fue de 31.000 millones de dólares. En los 4 años de Fernández, de 70.000 millones del billete verde. Y aunque no están los datos, la transferencia del salario al capital crece y crece. Veamos. Según el diario Ámbito del 8 de noviembre, con datos del SIPA, Sistema Provisional Integrado Argentino, transcurrido 9 meses del actual gobierno, dice el diario Ámbito, los salarios se encuentran un 7,8% por debajo del máximo anotado por la gestión de Alberto Fernández, julio del año 23. Lo que no es poco decir. No. Un 15,7% detrás del máximo de Mauricio Macri, agosto de 2017. Tampoco es poco decir. No. Y a un 20,1%, debajo, del récord de Cristina Fernández en septiembre de 2015. Este deterioro lleva a que el nivel actual de sueldos sea uno de los más bajos de los últimos 20 años. Finaliza Ámbito. En tanto que el salario mínimo de los mismos 9 primeros meses de Milei pasó de 156.000 a 268.056 pesos. Estos datos son de la Secretaría de Trabajo. O sea, datos oficiales. Correcto. Aumentando el 72%, mientras que la inflación en el mismo periodo fue de 134,5, perdiendo 32 puntos. 32 puntos perdió el salario mínimo. Yo realmente hice varias veces la cuenta porque me parecía mucho. Pero lo que pasa que periodísticamente hay un engaño, digamos, porque no cuentan el mes de diciembre. El mes de diciembre, la inflación de diciembre es toda de Milei. Sí. Él subió el 10. El 13 devaluó el 118% y la inflación se disparó. Además, cuando ganó las elecciones, eso alentó la inflación, porque sabía que venía este tipo. Claro. O sea que la inflación de los últimos 3 meses de Fernández, que subió en esos 3 meses, también se la debe a Milei. Así que, desde el punto de vista económico y político, toda la inflación de diciembre hay que contárselo a Milei. Entonces, de hecho, en aquel momento me acuerdo que muchos decían que estaban haciendo un clásico, ¿no? Que decían, subimos ahora, aumentamos, porque después quizás haya algún control, qué sé yo, y es más fácil, es mejor, digamos, bajar que quedarse esperando. Sí, bueno. El tema es que acá eso no pasó nunca, porque digamos acá aumentaron y después siguieron aumentando, después se le quitaron los controles y aumentaron todo lo que quisieron y siguen aumentando hasta el día de hoy. Entonces el salario mínimo perdió 32 puntos en 9 meses. Por su parte, el haber jubilatorio mínimo bonificado, con datos de la UCA,
Sí. Universidad Católica, se desplomó hacia febrero de 2024 para ir recuperándose en los meses siguientes, pero sigue por debajo del de diciembre del año pasado, es decir, sigue por debajo del terrible bajo salario mínimo de Fernández. Uh-huh. Fuentes cercanas a ámbitos afirman que los capitalistas proyectan para 2025 un crecimiento de los salarios de 2% para todo el año. En todo el año, 2%. 2%. Bien. No sé, capaz que será mensual, pero decía 2%. Claro, pero lo que digo ahora, con Milei presidente y Caputo ministro, aún esa miseria, créansela ustedes, a los que la dicen, porque la realidad no nos deja creerles, ya que el ancla salarial es el pilar de la estrategia deflacionaria. En los cementerios no hay inflación. Uh-huh. La inflación de los últimos 12 meses del gobierno de Fernández fue de 160,6%. Y proyectando inflaciones del 3% para octubre y 2,5% para noviembre. La inflación... está bien, La inflación de los últimos 12 meses del gobierno de Fernández, ajá, el anterior, ahí va. yo estaba pensando, fue del 160,6%. Y proyectando inflaciones del 3% para octubre y 2,5% para noviembre, ahora, la inflación para los primeros 12 meses de Milei se elevará hasta el 167,07%. Es decir que 7,1 más. No, 7 más que... Y estos son todas estimaciones, ¿no? No, son todos datos. Lo único que estimé son los meses de octubre y noviembre. Está bien. No, va a dar eso. Sí, va a andar por ahí. Va a andar por ahí, no, incluso le podría haber puesto menos. Pero la inflación terrible de Fernández, Milei le gana por 7 puntos. Es decir, mayor que la del desastroso último año de Fernández. Seguimos. Tengamos presente que a ese número de inflación se llega con salarios en caída forzada, no caída libre, caída forzada, los empujaron para abajo. Sí. Caída forzada durante 15 años para hacerlos bajar 20,1%. Hay que bajar el salario real en 20,1%. Bueno, que de por sí era pobre, y que de por era sí flojo. Era bajo. Claro. Y que en los últimos 9 meses retrocedieron el 7,8%, siendo los sectores más golpeados con caídas del 23% los trabajadores de la salud y la educación, del servicio doméstico que cobran el 22% menos. Los obreros de la construcción retrocedieron 18% y que el salario mínimo cayó 32 puntos. Que el 80% de los jubilados tienen ingresos bajo la línea de indigencia, que elevó la pobreza al 52,9%, con la paralización de la industria en general, de la producción y de la obra pública, que las provincias reciben mucho menos. Entonces podemos afirmar que en los cementerios no hay inflación, pero en el infierno los precios todavía suben al 3% mensual de Milei. El liberticida Milei quiere la Argentina de 1900, del año 1900, con un 5% muy ricos, un 15% que trabajaba para esos ricos y el grueso de la población, o sea, el 80% muy pobres. El liberticida Milei miente cuando afirma que teníamos el PBI más alto del mundo. Es un disparate total. Sí. Y crece su mentira cuando dice que éramos potencia. Ni una tonelada de acero producíamos. El programa de la revolución industrial. Nosotros a este saqueo del país le ponemos el único programa que puede desarrollar la Argentina.
Insistimos que el programa de desarrollo se basa en abandonar la política del endeudamiento externo, punto cero. Para empezar a charlar, claro. La política del endeudamiento externo, cosa que van a hacer ahora de nuevo. Y reemplazarla por la del ahorro interno. La riqueza para la inversión saldrá del enorme excedente económico que genera la economía argentina. Es porque hay de dónde, no es que no hay. Y hoy se dilapida en gasto improductivo. Fuga al exterior, o sea, el gasto improductivo está dado por la fuga al exterior y el gasto suntuario. De la investigación, también va a salir de la investigación de la deuda externa fraudulenta e ilegítima. Con esa masa de capitales invertida en producción fundamentalmente industrial, en ciencia y técnica, en salud y educación, crearemos 6 millones de puestos de trabajo estable y con buenos salarios en un periodo de 2 a 3 años. Con un país en expansión, con un pueblo trabajando y feliz, evitaremos la desintegración del territorio nacional y volviendo a la tradicional política de no alineamiento, nos alejaremos de la suicida política militar de Milei que se arrastra ante el tridente guerrerista de la OTAN. Por eso luchamos por la paz, por la creación de 6 millones de puestos de trabajo estable y bien pagos, por la investigación de la deuda externa, por la nacionalización de los bancos y del comercio exterior, por la integridad de nuestro territorio, fuera la OTAN de las Malvinas, del Atlántico Sur, de Ushuaia, de la red troncal del río Paraná, que transporta el 80% de nuestras exportaciones, por la independencia nacional y la liberación social. Bien. Se hizo largo. Entonces vamos directo al audio de Rovelli que complementa... Esto que estabas hablando. Se habla de otra cosa, pero es un buen complemento. Ahí vamos. El poder tras la sombra. El ejército inglés, que en su momento fue el ejército más poderoso del planeta, fue vencido en estas pampas en 1806 y 1807 al ser identificado claramente como el enemigo. 20.000 soldados ingleses vinieron, 10.000 encontraron su tumba en nuestro país. Pero los comerciantes ingleses supieron corromper aparte de los representantes y funcionarios de los que había sido el virreinato del Río de la Plata. Por eso Bernardino Rivadavia nos endeudó por 1 millón de libras esterlinas con la Baring Brothers y Bartolomé Mitre, que también nos endeudó y por 2.500.000 libras esterlinas, tergiversando la historia, sostienen que un servil del imperio inglés como Rivadavia y como el mismo Mitre son los defensores del comercio libre. Es más, esto se reproduce hoy con Milei. Ellos reportaban a Londres, Milei reporta a Manhattan, al capital financiero de Manhattan, y no te piden hacer un brutal ajuste fiscal como hizo para adelantar el pago de los bonos que vencen en enero del 2025. Esto es, vetó la ley que daba un mísero aumento de 15.000 pesos a los jubilados y pensionados. Vetó el aumento a los trabajadores de la educación de las universidades nacionales. Sigue insistiendo con un brutal ajuste para obtener en los 10 primeros meses de este año 2,7 billones con B larga de pesos del superávit financiero. Haciendo un brutal ajuste, obtuvo 2,7 billones de pesos. Con esos 2,7 billones de pesos, le compró dólares al Banco Central, disminuyendo la reserva del Banco Central en 2.701 millones de dólares, y lo giró a Nueva York para cubrir el pago que recién es en enero del 2025 del bono Bonar y del bono global. Reprimen violentamente a los jubilados. El miércoles 6 de noviembre, frente a las oficinas del PAMI y en reclamo de la entrega de medicamentos, el jubilado Gerardo Mirkin fue asfixiado al ser tomado violentamente por el cuello por un policía de la ciudad.
y debió ser trasladado de urgencia en ambulancia donde se recuperó. Este jubilado, que lo único que reclamaba era la entrega de medicamentos por el PAMI, porque el PAMI en su ahorro fiscal no está entregando los medicamentos. Tuvo más suerte que Facundo Molares, que reprimido por esa misma policía, falleció en una manifestación pacífica frente al obelisco de la ciudad el 9 de agosto del 2023. No te pidan en torturar, en matar, en castigar a los jubilados, ante el silencio cómplice y cobarde de la mayoría de la dirigencia política, sindical y social de nuestro país. El enemigo del pueblo argentino queda encubierto por un gobierno elegido por la población, que lleva adelante una política interna para favorecer al gran capital que opera en el país y al gran capital que está en Manhattan, el capital financiero de Manhattan. Se maneja por decreto, por el decreto de urgencia 7023. Bernie Sanders, senador del Partido Demócrata, publicó una nota de reflexión sobre la victoria de Donald Trump del martes 5 de noviembre del 2024, en donde critica a la conducción demócrata y se preguntó si los muy bien remunerados representantes de su partido, diputados y senadores, comprenden el dolor que experimentan decenas de millones de personas en los Estados Unidos, y si tienen idea de cómo enfrentar a una oligarquía que está creciendo y tiene un enorme poder político y económico. Salvando la distancia, pasa lo mismo en nuestro país con Máximo Kirchner, cuando proponen combatir la política de Milei teniendo más diputados y senadores, como los 134 diputados y los 38 senadores que votaron la entrega de nuestro patrimonio en el régimen de incentivo de las grandes inversiones, como si los Edgardo Cuellar o los Martín Lostó, el primero fue el senador que firmó el dictamen para tratar el RIGI, el segundo dio el quórum con un discurso opositor, pero dio el quórum para que se apruebe el RIGI, fueran excepciones. Estos legisladores no saben, ni les interesa saber que en la Argentina 1 millón de chicos se va a dormir sin comer, y no se sabe qué comieron durante el día. Tampoco les interesa el futuro argentino, solo les preocupa sus intereses personales, pegados a sus cargos bien remunerados. Si no se lo combate en la calle con un paro general por tiempo indeterminado, no va a haber cambio alguno, y se le da la razón a los que presagiaban un futuro oscuro para la Argentina.